Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo, Daniel Beltrán, y esto es Punto de Encuentro. ¿Cómo están? Un placer saludarles una vez más. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Recuperado ya del escepticismo de la semana pasada? Sí, hoy he venido con muchísima fe. Ay, no, se te ve, se te nota en la mirada. Y precisamente hoy vamos a poner punto y final a esta serie sobre milagros y ciencia. Ya la semana que viene vamos a empezar a hablar de otros temas súper interesantes. Y si precisamente la semana pasada estábamos tratando el escepticismo que nos hablaba de la duda, hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Hoy vamos a hablar de fe, de esa fe que nos cuenta acerca de certeza, de seguridad, de esperanza, de conocimiento, de convicción, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero empezar con una frase. Tú sabes que a mí me encantan las frases, pero para mí esta frase es de un predicador muy especial, de Charles Spurgeon, este predicador del siglo XIX inglés que dice así: poca fe bastará para llevarnos al cielo, mas una gran fe traerá el cielo hasta nosotros. Interesante, ¿verdad? Esta perspectiva de Spurgeon acerca de la fe, sobre fe grande, fe pequeña. Daniel, ¿tú te consideras una persona con mucha fe o con poca fe? No sé, me considero una persona de fe. Y bueno, yo creo que hay que tener fe para iniciar el proyecto que hemos iniciado con Punto de Encuentro, ¿no? Sí, bueno, no sé qué tipo de fe, la verdad, pero mucha. Y la cuestión está en que este tema de fe es un tema central, obviamente, en nuestra teología, en nuestro pensamiento. Y es interesante porque, como bien dice Spurgeon, la fe se puede cuantificar. Incluso el propio Cristo cuantificaba la calidad y la cantidad de la fe. De hecho, a Pedro le dijo, hombre de poca fe, cuando se cayó cuando estaba caminando sobre el agua, o por ejemplo a la mujer cananea con el problema de su hija que tenía problemas con un demonio, pues le dijo que era una mujer de una gran fe. Lo que no cabe duda es que si queremos alcanzar, y hemos estado hablando en los programas anteriores, alcanzar a ver lo sobrenatural de Dios, solamente hay un camino, solamente hay una forma, solamente hay una vía. No es la vía de la razón, no es la vía de la ciencia, no es la vía de la lógica, es la vía de la fe. Y partiendo una vez más del pasaje de la resurrección de Lázaro, que ha dado mucho de qué hablar, ya es el tercer programa que estamos hablando sobre este pasaje, si analizamos los personajes que aparecen, obviamente ya dijimos en el programa anterior que Tomás era el escéptico más sobresaliente, por así decirlo. Sin embargo, en cada uno de los personajes podemos ver un cierto grado de escepticismo. Por ejemplo, si analizamos a las dos hermanas de Lázaro, a Marta y a María, obviamente están pasando por una situación súper difícil y traumática, la muerte de su hermano, pero en su comportamiento se ve por un lado el dolor y por otro lado un cierto escepticismo. ¿Y cómo se ve ese escepticismo? Pues está claro, cuando Marta, la primera que habla con Jesús, se acerca a él, lo primero que hace es reprocharle porque él no había estado ahí para sanar a su hermano. ¿Tiene fe Marta? Sí, tenía fe Marta, era seguidora de Cristo, conocía sus enseñanzas y de hecho Marta llegaba a pensar que, oye, que si hubieras estado aquí lo más probable es que mi hermano hubiera sido sanado, pero otra cuestión diferente era la cuestión de la muerte. Obviamente, yo si me pongo en una situación como la suya, pues lo más probable es que hubiera dudado como ella, las cosas como son, ¿no? Es muy difícil mezclar fe, sentimientos.
Pero, sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención, Daniel, y te noto muy callado, ya vas a empezar a hablar. Me llama mucho la atención cómo Cristo actúa ante la duda o ante una fe pequeña. Yo no lo voy a decir, yo no creo que en el caso de esta mujer sea una falta de fe, yo creo que es una fe pequeña. Muchas veces pensamos, no, es que si dudas lo que vas a recibir va a ser corrección o juicio. No, mira. Cristo lo que va a querer hacer y lo que hace y demuestra que hace es intentar aumentar la fe. ¿Cómo? Uno piensa, ¿y cómo hace que Cristo aumente la fe? Ya está, emitiendo rayos láser, yo qué sé. Uno puede pensar, ¿cómo podía haber hecho que esta mujer estaba falta de fe? Uno puede pensar, a lo mejor va y le pone la mano encima de la cabeza y ora por fe. Pero no es así, ¿no? No es así. En este caso, Cristo utiliza algo de lo cual la ciencia se enarbola de que es la dueña y señora, que es el razonamiento. ¿Cómo? Sí. Cristo le dice, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? Le está exponiendo un razonamiento, un enunciado que le va a llevar a una lógica, a una solución a un problema determinado, en este caso la muerte de su hermano, y con esto le está probando su fe. Y ella obviamente le responde con otro razonamiento y le dice, sí, efectivamente, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Sí, además, mira, fíjate, porque hemos estado hablando estos días sobre cómo hay que entender el milagro en todo su contexto, ¿no? Hablamos de la ventana de oportunidad, de la sobrenaturalidad del evento, por supuesto en el caso de Lázaro, un evento sobrenatural, como ya hablamos en su día, pero también tiene una gran componente en el contexto en el que está. Porque para los que les gusta, digamos que investigar en la palabra de Dios, está cargado de un significado profético. No solo en cuanto a Jesús, no solo en cuanto a Jesús, que pasaría 3 días para resucitar, ¿de acuerdo? Sino también porque hay otro pasaje en el cual alguien, a ser preguntado, que es Pedro, hace la misma aseveración de Marta. Exacto. Y reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Y es entonces cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá en contra de ella. Y fíjate, le dice, sobre este fundamento, que es el fundamento de Cristo, no sobre Pedro, sino sobre este fundamento edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no podrá prevalecer, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, en el pasaje en que se nos narra sobre la resurrección de Lázaro, realmente Lázaro está en un sepulcro y la voz de autoridad de Cristo le llama de la muerte a vida. ¿Te das cuenta? El paralelismo, para mí, clarísimo, entre los dos pasajes, entre las dos aseveraciones, entre el centro, como veremos más tarde, de nuestra evidencia en que se fundamenta nuestra fe, y es en la figura de Cristo. Efectivamente, y es increíble, como hemos dicho en los otros programas, todo milagro trae consigo un contexto y un porqué, y aquí no solamente Cristo está intentando resolver el problema de la muerte en la condición humana, demostrando que Él es la resurrección, sino que va más allá y profetiza, y es la antesala de una serie de acontecimientos que nos narran los evangelios, ¿no? Pero seguimos más adelante en el pasaje y vemos la reacción de la otra hermana, de María, 3/4 partes de lo mismo, igual, vuelve a recriminarle a Cristo, ¿y por qué no has estado? Entonces, Cristo llega un momento en que dice, bueno, venga, estoy analizando la situación, aquí no cree nadie, encima estoy escuchando cómo murmuran a mis espaldas. Ahí sí. Y el hombre divino reacciona de la siguiente manera. En el versículo 33 dice que se estremece en espíritu y se conmueve. Y más adelante dice que Jesús llora. A mí de verdad que me conmueve este versículo. ¿Qué piensas tú que son esas lágrimas, Daniel? ¿A qué se debe esas lágrimas de Cristo? ¿Yo qué creo? Pues lo que creo es que ni Marta, ni María, ni sus discípulos, que fueron a regañadientes hasta allá, ni los que había alrededor, ni las plañideras, no había fe. Y yo lo que creo es que las lágrimas de Jesús, en el versículo, por cierto, más corto de toda la Biblia, lo que Jesús llora, no llora de pena, sino yo creo que llora de frustración. Pues mira, no estás muy desviado en tu razonamiento, porque fíjate, uno puede pensar, bueno, a lo mejor es que Cristo lo que ha hecho ha sido identificarse con la situación de tristeza, pero
No olvidemos que Cristo ya sabía que Lázaro había muerto y que Él iba a traer una respuesta a esa situación. Pero, sin embargo, mira, si miramos lo que significa la palabra estremecer, el original viene de embrimaomai. O sea, que dice en la palabra que él se estremeció. Sí. Es ese verbo al que te refieres. Exacto, estremece en espíritu y se conmueve, estremece. Embrimaomai, es un nombre Hombre. complicado, significa enojarse, rugir. Este verbo se utiliza cuando uno quiere expresar su indignación, su enfurecimiento hacia una persona o hacia algo determinado. Y obviamente, yo creo que en este punto, a estas alturas de este pasaje, Cristo pues ya está un poco enfurecido ante el escepticismo, ¿no? Y también lo que significa llorar, el verbo que se utiliza en este pasaje, solo aparece en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con el llanto de Marta, María y todos los que están alrededor de Lázaro, que es un llanto que viene acompañado con gemidos, con gritos. El llanto de Cristo es un llanto compungido en silencio, solamente derrama lágrimas. O sea, que lo que se vería es a Jesús y las lágrimas corriendo por sus mejillas, ¿no? Importante, ¿no? Porque estamos viendo y hemos hablado, ¿no?, sobre cómo la ciencia ve el milagro o la acción sobrenatural de Dios, o cómo lo vemos los cristianos. Vamos a hablar también de la fe, pero cómo lo ve Jesús. O sea, Jesús, entonces y hoy en día, ante la falta de fe nuestra, la falta de fe del mundo, ante el escepticismo, lo que hace es enfurecerse, enfadarse y le duele. Y hoy en día le sigue doliendo. Y es increíble, ¿no? Porque, ¿sabes qué, Raquel? Yo pienso que el egocentrismo muchas veces de los apóstoles, como figuras de lo que somos también los seres humanos, los demás, y lo que vemos también es, a veces entendemos la fe únicamente como una forma en que vamos a obtener un beneficio. Cuando preguntamos sobre la fe, la fe es aquello que nos va a dar lugar a entrada, es cierto, una de las componentes a la gracia de Dios, a las promesas de Dios, pero la fe es mucho más amplia que eso. Y yo creo que cuando la limitamos a nuestro provecho es cuando nos estamos equivocando. La fe tiene que ver con Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe tiene que ver con una relación con Jesús. No voy a ver qué puedo sacar de provecho de todo esto, ¿no? Y fíjate, porque si la fe fuera únicamente creer, entonces, ¿Satanás? ¿No cree Satanás? No. Satanás cree y no tiene salvación. La fe no es únicamente creer, es mucho más allá. Uno de los componentes de la fe, sin duda alguna, es la sobrenaturalidad, la forma en que nosotros somos capaces de alcanzar las promesas, aquello que no vemos y lo podemos alcanzar. Pero es solo una de las componentes de la fe. La fe trae cambio en nosotros. La fe, sin obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe tiene que ver con la relación con Jesús en el mundo espiritual, ¿no? Con la relación con Jesús, la aceptación de Jesús, alcanzar lo que Jesús nos está dando, la relación con Él, obtener también sus promesas, movernos en las situaciones difíciles de la vida y ser capaces de seguir anclados a Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Qué amplia es la fe y qué reducidos y qué egocéntricos somos muchas veces nosotros, ¿no? Ya, es propio de la visión actual, ¿no? Antropocentrista, humanista. Sí. Y me voy a quedar con la frase del versículo 14, que Cristo ya una vez, ya que estaba ahí, ya que no podía más con tanta incredulidad, da la clave, que dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Estamos y hemos hablado de milagros. Los milagros son esa expresión de la gloria de Dios manifiesta aquí, en la tierra, ¿no? Y esto nos habla, obviamente, de que el único camino, la única vía para poder alcanzar esa gloria, para poder a poder entender quién es Dios y el reino de los cielos y cómo es Él, solo tiene una vía, que es la vía de la fe. Pero vamos a analizar con más profundidad este concepto de la fe. Porque fíjate, si tú hablas con escépticos o con ateos, yo no sé si tú hablarás con ese tipo de gente. Sí, no sé. a diario. Sí, ¿verdad? Ellos tachan a los cristianos como que somos personas irrazonables e irracionales. ¿Tú qué piensas, Dani? Bueno, pues que hay veces que
que podemos serlo, es que tenemos que ser capaces de tener fe y ser capaces de defender nuestra fe o el Evangelio, presentar el Evangelio con mansedumbre y con inteligencia. Tenemos Exacto. que ser capaces de ejercitar nuestra fe. Pero lo peor de todo es que muchas veces la cultura cristiana, por así decirlo, pues como que efectivamente agrava el problema, porque actualmente como que se predica incluso de una fe sin evidencias. Y mira, voy a sacarte otra frase de otro escritor científico, también uno de los favoritos tuyos, Daniel, Richard Dawkins, que dice: en todas las áreas, excepto en la religión, nosotros creemos como resultado de la evidencia. En pocas palabras, la fe del cristianismo es ciega. Daniel, ¿por qué este señor científico de renombre, también, bueno, pues un nuevo ateo, considera que nosotros los cristianos tenemos una fe totalmente ciega? Bueno, primero, de nuevo, este hombre vuelve a utilizar el ámbito de la ciencia para algo que no tiene que ver con la ciencia, que es el ámbito de lo espiritual. Y creo que este hombre está mostrando una falta total de rigor, porque este hombre no conoce el mundo espiritual y sin embargo nos juzga y dice que nuestras evidencias son falsas. Y esto en sí, de nuevo te lo recalco, falta de rigor, de una persona que se mueve en lo físico, es capaz de llegar a lo espiritual y venir a decirnos a nosotros en lo espiritual que estamos mintiendo. Y realmente pone, sinceramente, en mi tela de juicio la capacidad de este hombre como científico, cuidado, ¿eh? No voy a hablar mucho, bueno, no quiero otra enfadarme, historia, ¿no? pero realmente es una persona con muy poquito rigor. Ajá. Y cuando una persona no tiene rigor ni con lo espiritual, ni con material, ni con todo lo demás. Pero dicho esto, claro, ¿por qué él cree que no hay evidencia? Porque no cree en el mundo espiritual. ¿Cuáles son para mí las evidencias que apoyan mi fe en el Señor? Uno, la palabra de Dios. Es la fe por el oír la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Oír la palabra de Dios trae fe a mi vida. Primera evidencia, porque nos habla de un Dios real que se ha plasmado con anterioridad. Dos, lo mismo que le dijo John Lennox, un pensador cristiano, a este Richard Dawkins en un debate que tuvieron en Oxford hace unos años. Y lo que le dice Jesús a Marta, y lo que le dice Jesús a Pedro, y lo que Pablo también entiende y nos habla. La evidencia para nosotros es Cristo. ¿De acuerdo? Pero Cristo, que estuvo entre nosotros, Cristo que murió, que descendió a los infiernos, que resucitó y que ascendió a los cielos. Esta es la segunda evidencia para mí, central. La siguiente evidencia viene de nuestra experiencia como cristianos en lo espiritual. El Espíritu Santo de Dios viene y nos toca, con lo cual empezamos a experimentar el poder espiritual de Dios. Algo que, de nuevo, a quien no ha experimentado el mundo espiritual no puede tener esta evidencia. Pero hay más allá. Nuestras oraciones y cómo el Señor maneja nuestras vidas nos demuestra que Él sigue moviéndose y el Señor se mueve en lo improbable para hacer lo casi imposible posible. Multitud de ejemplos que cada uno de nosotros tenemos. Por eso tenemos esta evidencia. Y yo iría más allá como científico. La creación nos da testimonio de Dios. La creación está hablando de un universo hecho por la mano de un creador. Pero no solo las estrellas que vemos, busca en YouTube, busca las imágenes que manda la NASA de otras galaxias, es maravilloso. A mí eso lo que me demuestra es que tenemos un Dios creador y la naturaleza está, al observar la naturaleza en lo macro y en lo micro, eso me da a mí evidencia de un Dios creador. Esta misma evidencia que ven otros científicos si no descubren a Dios, para mí es una evidencia que aumenta mi fe. Estas son mis evidencias. Pero como el neoateísmo del que es abanderado Richard Dawkins no cree en una evidencia espiritual, entonces para ellos la fe es ciega. Sí, nuestras evidencias son nulas, ¿no? Pero fíjate, tienes toda la razón del mundo. Nuestra principal evidencia, yo considero que mi principal evidencia primero es la palabra de Dios. Hemos dicho que Cristo se maneja en un lenguaje de razonamientos. Y es interesante porque si yo miro la palabra de Dios, cada una de sus promesas para mí son razones o razonamientos con los cuales yo manejo mi fe. Entonces mi fe no está anclada en algo totalmente ciego o vacío o absurdo, sino que tiene una serie de lógica y que se maneja dentro de unos cánones de mi entendimiento, ¿verdad? Otra cosa muy importante que tenemos que entender es no solamente el resultado de la fe o las evidencias que trae activar la fe en nuestra vida, sino lo que es en sí la fe, Daniel.
Porque si nos vamos a Hebreos 11, en el concepto de lo que es la fe, todos sabemos, ¿no? Pues la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si analizas en sí el pasaje, hay una palabra clave, que es lo de la convicción. En el griego original la palabra es elenjos, que significa prueba. Entonces, en sí, nuestra mayor evidencia de que existe Dios... ¿Cómo parafrasearía? Parafrasearía. Pues mira, Parafrasa. sería, la fe es pues la sustancia o la sustentación de lo que se espera, la evidencia de lo que no Ajá. se ve, la prueba de lo que no se ve. Entonces, es increíble porque la fe en sí es la evidencia, es lo que nos apunta a Dios, es lo que nos conduce a Dios, es nuestra razón por la que Dios existe. Ajá. Es más, yo me atrevo a decir, si Dios no existiera, el hombre no hubiera nacido con el mecanismo de la fe. Eso Es está increíble. muy Entonces, bien. claro, tenemos evidencias, nuestra fe es racional, obviamente, está basada en razones, está basada en la fe, que en sí es una evidencia. Obviamente, si tenemos conflicto entre científicos, entre comillas, o nosotros los cristianos, es precisamente porque ellos no van a aceptar pues la rigurosidad de nuestras evidencias. Pero, ay, yo me paro a pensar y digo, vale, ellos no aceptan la rigurosidad de nuestras evidencias, pero ¿qué pasa? Puede ser que alguno de nosotros pues tampoco creamos en las evidencias Y suyas, ¿no? eso sería una gran equivocación. ¿Por qué? De nuevo, estamos hablando, veíamos a Richard Dawkins como abanderado de alguien que se maneja en lo natural y va a lo espiritual y quiere debatir con nosotros y tiene falta de rigor. Nosotros nos manejamos tanto en lo espiritual como en lo natural. Y tenemos el riesgo de reaccionar a alguien que pensamos que va en contra nuestra pagándole con la misma moneda. Nos metemos en una trinchera y nos dedicamos a pegarnos con la ciencia. Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos de entender que la ciencia plasma la creación de Dios y la soberanía de Dios, no como un enemigo. Porque además tenemos un problema, es un problema de testimonio, falta de rigor. Cuando nosotros vamos con científicos y queremos a una comunidad científica que lleva años y años investigando decirle que lo que ha hecho es falso, realmente conseguimos dos cosas. Estamos en rigor y lo que damos es un mal testimonio. ¿Cómo vamos a un científico o al mundo en general decirles que existe un Cristo que ha resucitado y predicarles nuestra evidencia si la evidencia física que ellos conocen y que tienen probada, nosotros la estamos rebatiendo constantemente? Por eso debemos dar un paso atrás y buscar ese punto de encuentro. Así es. Y bueno, vamos a Ser lógicos. dar respuesta, que esta vez las redes sociales han funcionado increíble. estupendo, sí. Bueno, recuerden, Punto de Encuentro TV Show, y vamos a empezar con la primera. Elías Ramos dice, si la fe es racional, no puede ser fe. Upa, un pastor amigo. Aquí vemos el ejemplo, bueno, pues de un cristiano que considera que una fe no puede ser racional. Vamos más adelante. Y dice Belén, dice, yo creo que sí, no creo que creamos en algo irracional, sino en algo sobre lo que nos falta información. Eso no es que sea irracional, aceptamos esa falta de información y comprensión con fe, pero racionalizamos todo lo demás. Ninguna de las otras opciones pueden aceptarse totalmente. Muchos huecos los relleno en base a lo que siento y me ayuda a comprender. Para mí la fe y la razón no están enfrentadas, sino que se complementan. Tampoco entiende el paciente todos los procesos biológicos implicados en la enfermedad que tiene. Le falta información y no por ello deja de creer en la poca información que le da el médico y en la solución que le ofrece. Estamos acostumbrados a vivir sin tener toda la información. La explicación de algo tan grande no iba a ser menos. Si somos irracionales en esto, lo somos con todo. Uf, una respuesta yo creo que estupenda. Primero, la sencillez desde la que nos escribe Belén, su sinceridad y realmente es verdad, hay muchas cosas que no entendemos. Y ahí incluso yo, cuando llegue delante del Señor, le preguntaré, Señor, explícame esto, ¿por qué? ¿Cómo cuadra esto, la ciencia que yo conozco, con esto que tú has dicho? ¿Cómo es, Señor? Pero sabes que a pesar de cosas que no entendemos o que solo conocemos en parte, tenemos esa fe que nos proyecta más allá de lo que sabemos, más allá de nuestra razón. ¿Es una fe inteligente? Sí, pero es una fe que se proyecta también más allá, en lo sobrenatural, en lo desconocido. Exacto. Es una fe valiente. Valiente. Y vamos a terminar con Marisol Benítez. Dice, la fe debe ser racional, debe estar derivada de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es sabia, aunque algunos la malinterpretan.
Una fe no racional que no venga de la meditación de la palabra de Dios, de sus lineamientos, de sus ordenanzas, puede ser desviada. La fe cristiana en Cristo, en su palabra, es una fe racional porque está fundada en una persona, en un fundamento, y el fundamento es Cristo. Efectivamente, es lo que venimos hablando. No es ilógico y es muy importante y es algo que debemos de saber transmitir al mundo. No es que nuestra fe sea irracional. El tema es que nuestra fe primero no debe de negar el mundo natural, ¿de acuerdo? Y lo que es muy importante es que nuestra fe y la evidencia de nuestra fe es una evidencia espiritual. Es así. Plasmada En la palabra de Dios, plasmada en la forma de Dios. Si por ejemplo llega alguien como aquella persona que decía que el milagro se producía porque a señoras que habían tenido hijos, Dios les ligaba las trompas para no tener hijos, eso sabemos que no puede ser. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios y de la naturaleza de Dios. Por eso utilicemos una fe inteligente. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser crédulo. Y me termino con una frase de Spurgeon: que tu fe tome sus colores de aquel en quien descansa y que la palabra que tú crees y de la palabra que tú crees, y entonces estarás pisando un terreno bueno, sólido, razonable, que puede ser justificado para la conciencia y el entendimiento. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.